Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de Eye in the Sky. En este video voy a hablar acerca de ¿se puede demandar a Dross Rozzank? Primera parte. Muchos en YouTube ya conocen la disputa entre el señor Santiago, que tiene un canal llamado Marginal Media, y el señor Revilla, mejor conocido como Dross, quien tiene los canales llamados Dross Rozzank y los blogs de Dross. Resumiendo, los hechos relevantes de esta disputa ocurrieron así. El 9 de octubre de 2014, el señor Santiago publicó un video en que de manera decente hacía críticas negativas al material que se publica en el canal Dross Rozzank, material el cual comparó con la comida chatarra, porque cualquiera la come fácilmente, pero no alimenta. Opinión muy subjetiva, la cual en todo caso es respetable. Desde entonces, Santiago fue atacado por otros youtubers, y por otros sujetos, que le dedicaron videos y mensajes ofensivos en YouTube, Twitter, y Facebook. Como reacción, para denunciar todo esto, Santiago publicó una serie de 16 videos, titulados La Guerra de Divas, en los que él expone que el posible originador de esos ataques, es el mismísimo señor Revilla, valiéndose de sus amigos, sus seguidores, y usando multicuentas. El 3 de abril de 2015, el señor Santiago en su canal, Marginal Media, publicó un video titulado Usuario Dross, difamador y acosador. En ese video, Santiago menciona el acoso y la difamación a la que ha sido sometido, especialmente por los tweets dejados por un sujeto que se identifica como el abuelo Power, que afirma que la esposa de Santiago, llamada Linda, le es infiel a él. Además, Santiago señaló que a diario estaba recibiendo acoso telefónico en su casa, en Australia, e incluso por ese medio, su esposa tuvo que escuchar una grabación anónima, en que acusaban a Santiago de pederasta. Santiago concluyó que detrás de esos ataques está Revilla, ya que por esos mismos días, Revilla acusó de delitos graves y de pedofilia a otro sujeto, también llamado Santiago, pero residente en Colombia, quien luego demostró mediante una certificación policial, que no tenía antecedentes judiciales, dejando como un mentiroso al señor Revilla. Simultáneamente, durante todo ese tiempo, hubo un intercambio privado de emails agresivos, entre Santiago y Revilla, en los que cada uno defendía su propia posición. El día 9 de abril de 2015, Revilla abrió un nuevo canal en YouTube, llamado Los Blogs de Dross, tal vez para que cualquier posible infracción no afecte a su canal principal, y allí publicó un video en que insultó de varias maneras a Santiago, lo llamó buscafamas y viejo baboso, lo tildó de pedófilo, dijo que era amigo de racistas, además sugirió que su esposa, llamada Linda, le era infiel y que por lo tanto Santiago era un cornudo, y además Revilla le pidió a todos sus seguidores, que atosiguen a Santiago en sus canales, que lo llamen cobarde, y que retuiteen un mensaje ofensivo, que Revilla dejó en su cuenta de Twitter, vinculado a un hashtag referente a la escuela donde Santiago trabaja, para forzarlo así a tener un debate público, cara a cara, por Skype. El día 18 de abril de 2015, Revilla, también en su canal de los blogs de Dross, publicó otro video contra Santiago, y allí trató de darle otro sentido a los insultos y amenazas que anunció en el primer video. También se burló de las intenciones que Santiago tiene de demandarlo por difamación, reveló el contenido de emails y llamadas telefónicas que privadamente intercambió con Santiago, o con su esposa Linda, y de nuevo Revilla conminó a sus seguidores a desuscribirse del canal y las redes sociales de Santiago. Finalmente, el día 11 de mayo de 2015, Revilla en su canal Los Blogs de Dross, dedicó otro video a Santiago, en que de nuevo lo insultó de múltiples maneras, llamándolo constantemente idiota, y Revilla victorioso se complació de lo mal que ahora lo estaba pasando Santiago, y de la creciente mala fama que ahora había hacia él y hacia sus canales de Marginal Media, y además Revilla dijo que la causa de todo eso, eran los dos videos que ya le había dedicado a Santiago, y la petición que le hizo a sus suscriptores para que se desuscribieran de los canales de Marginal Media. Ante esto, muchos se preguntan, ¿cometió Revilla algún delito, o delitos, con los videos que le dedicó a Santiago? ¿Es posible demandar a Revilla, para que sea juzgado por esos presuntos delitos? Cualquier abogado especializado en derecho internacional privado, y en cooperación internacional en materia criminal, a las dos preguntas anteriores, siempre responderá que todo depende. ¿Y de qué depende? Respuesta: de la jurisdicción en la cual se decida demandar y adelantar el juicio. En efecto, en muchos casos, victimario y víctima están en el mismo territorio de un país, por lo tanto, el delito se consuma en ese espacio físico, y también en ese espacio ocurre el efecto dañino del delito sobre la víctima. En tal caso, es en esa jurisdicción, y bajo las leyes de ese estado, que el delito deberá ser juzgado, y por lo tanto la demanda deberá tramitarse ante los tribunales de ese país. Pero en este mundo globalizado, hay muchos casos, en que los elementos antes mencionados, no están bajo una misma jurisdicción, sino dispersos en varias jurisdicciones, y por lo tanto la víctima puede tener un abanico de opciones para elegir dónde conviene demandar. Eso es lo que ocurrió en el caso que nos ocupa. Para entenderlo, veamos paso a paso, cómo fue el iter criminis, es decir, el proceso cómo se desarrolló la presunta conducta delictiva.
En primer lugar, el señor Revilla, en su residencia en Argentina, elaboró los videos que atacan a Santiago, y a su esposa, Linda. Hasta ese momento, ningún delito ni agravio ha sido cometido, pues los videos no han salido de la esfera privada del señor Revilla, no han sido publicados, no son conocidos por terceras personas, y por lo tanto su contenido aún no afecta a nadie. En segundo lugar, Revilla, a través de Internet, subió y almacenó esos videos en los servidores de cualquiera de los centros de datos que YouTube tiene en los Estados Unidos, donde esa empresa posee algo más de una decena de servidores, tal vez en el centro de datos principal, localizado en la ciudad de Lenoir, en el estado de Carolina del Norte. Hasta ese momento, tampoco se ha cometido ningún delito, pues solamente se han alojado los videos en un servidor distante. Pero, en el justo momento en que Revilla, en la pantalla de su computador, oprimió el botón de publicar, se consumó cualquier presunto delito, porque desde ese momento el posible contenido ofensivo, difamatorio o amenazante de esos videos, se hizo público, salió de la esfera privada de Revilla, y desde ese instante podía ser descargado y conocido por cualquiera que se conectara a la página web principal de YouTube, la cual está alojada en servidores localizados en la ciudad de Mountain View, en California. Por lo tanto, en ese momento también quedó involucrada en la consumación de cualquier presunto delito, la empresa YouTube, porque es la que suministró los servidores y los medios tecnológicos que permitieron la primera publicación de esos videos. Hay que anotar que YouTube es una empresa subsidiaria de Google, y tiene su sede de negocios en San Bruno, California. Adicionalmente, casi al mismo tiempo, quedaron involucradas 3 empresas más, que también tienen sus sedes en California, esto es, la empresa Twitter, con sede en San Francisco, la empresa Facebook, con sede en Menlo Park, y la empresa Google, con sede en Mountain View. Estas 3 empresas quedaron involucradas, porque a través de sus páginas web principales, difundieron los posts y los tweets dejados por el señor Revilla en sus cuentas de Twitter, de Google+, y de Facebook, en los que él anunciaba la publicación de esos videos, atrayendo así a una audiencia masiva que los descargó y los vio, es decir, esas empresas facilitaron los servidores y las plataformas para la promoción y difusión a gran escala del presunto contenido ofensivo de esos videos. Y finalmente, hay que tener en cuenta que el señor Santiago, y su esposa, Linda, las presuntas víctimas que sufren los daños, tienen su hogar familiar, su sede de trabajo, sus negocios y sus amigos, en el estado de Nueva Gales del Sur, en Australia. Es en esa jurisdicción donde habrían ocurrido los daños y perjuicios por la difusión de los videos de Revilla. Tenemos entonces 3 jurisdicciones. Argentina, que es donde vive Revilla, el creador de los videos. El estado de California, donde está alojada la página web, a través de la cual se hacen públicos por primera vez los videos. Y el estado de Nueva Gales del Sur, donde viven Santiago y Linda, que son las presuntas víctimas. ¿Dónde conviene demandar? Respuesta. Eso depende de analizar las ventajas y las desventajas que ofrece cada jurisdicción. En efecto, aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 17 que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación, y aunque esa norma establece que los estados partes deben brindarle a los ciudadanos protección contra esos ataques, lo cierto es que no todos los países ofrecen vías legales efectivas, rápidas y ejemplares contra esas conductas. Veámoslo. Supongamos que se elige Argentina como jurisdicción, por ser el lugar donde vive el autor de los videos. Allí se podría intentar una denuncia penal contra Revilla. Pero la acción penal estará llamada al fracaso, porque el artículo 1 del Código Penal argentino dice que las normas de ese código solo se aplicarán a delitos cometidos en territorio argentino, o a delitos cuyos efectos deban producirse en territorio argentino. Y como vimos, los presuntos delitos de Revilla solo adquieren vida, se hacen públicos y se consuman, cuando los videos se hacen públicos y asequibles a cualquier persona desde la página web de YouTube, alojada en el estado de California, no en Argentina. Y además, los efectos dañinos de esos presuntos delitos ocurren fuera de Argentina, en Australia, donde viven las víctimas. Por lo tanto, no concurre alguno de los 2 requisitos para que la ley penal argentina sea aplicada al caso analizado. Si en todo caso, se lograra demostrar que la publicación de los videos ofensivos ocurrió en el mismo lugar donde Revilla dio la orden de la publicación, y no en el lugar donde por primera vez esos videos quedaron a disposición de terceros de manera pública, entonces se podría intentar la vía penal en Argentina. Pero aún así, no vale la pena hacerlo, porque allá las sanciones penales son extremadamente ridículas, no reflejan un sentido de proporción, de vindicación, y de verdadera protección al honor, la reputación y la vida privada de los ciudadanos. Por ejemplo, si allá se intentara contra Revilla una querella penal por difamación, como lo dispone el artículo 110 del Código Penal de Argentina, la sanción máxima es solo una multa hasta por 20.000 pesos, que equivalen más o menos a $2.200 americanos, dinero que va directo a engordar las arcas del Estado. Pero además, como lo contempla el artículo 117, el acusado puede quedar exonerado de esa pena, si se retracta públicamente de las afirmaciones difamatorias antes de contestar la querella.
Es decir, en Argentina hoy puedes difamar, mañana te puedes retractar, luego puedes volver a difamar, y de nuevo te puedes retractar, y así sucesivamente, sin recibir ninguna sanción penal. También, si con base en el artículo 155 del Código Penal argentino, se denunciara a Revilla, por dar a conocer el contenido de emails o llamadas telefónicas privadas que intercambió con Santiago y con Linda, y que no estaban destinados a ser objeto de publicidad, con el ánimo de así perjudicarlos, entonces, la sanción máxima es solo una multa de hasta 100.000 pesos argentinos, que equivalen a unos $10.900 americanos, que también van al Tesoro del Estado. Simplemente, eso es ridículo. Ahora bien, salvo mejor opinión, es bastante claro que las presuntas conductas lesivas ejecutadas por Revilla, no pueden ser sancionadas como delitos en Argentina. Por lo tanto, solo queda intentar las acciones por la vía civil, pues a la luz del Código Civil de Argentina, esas conductas tal vez sí pueden constituir un abuso del derecho, o una intromisión abusiva en la vida privada, o un acto ilícito lesivo, y en consecuencia, tal vez un juez determine que Revilla tiene que reparar los perjuicios causados por esas conductas, según aplicación de los principios jurídicos de la responsabilidad extracontractual. En ese caso, la carga de la prueba la tienen las víctimas, que en la demanda deberán demostrar que Revilla, con su comportamiento ofensivo, abusó del derecho, o incurrió en actos ilícitos y negligentes, y que como consecuencia de eso, generó sobre las víctimas unos perjuicios específicos, que deben ser reparados por él. Según el Código Civil de Argentina, la reparación implica volver las cosas al estado inicial, pagar los perjuicios materiales y morales debidamente probados que sufrió la víctima, y pagar los gastos en que incurrió la víctima para tramitar la demanda. Así, en casos semejantes, para volver las cosas al estado inicial, se suele pedir, por ejemplo, que el infractor retire los vídeos ofensivos, y que se retracte públicamente a través del mismo medio, es decir, mediante otro video que deberá tener la misma duración y promoción en las redes sociales, y permanecerá publicado por un periodo igual al de los vídeos ofensivos. También, si por ejemplo se demuestra que los ingresos que habitualmente obtiene el señor Santiago de sus canales en YouTube, se redujeron sustancialmente como consecuencia de los vídeos ofensivos que le dedicó Revilla, entonces esa pérdida económica también deberá pagar la Revilla. De igual forma, si por ejemplo, el señor Santiago iba a ser contratado por alguien que le pagaría $50.000, pero el contratante se retiró influenciado por la mala imagen de Santiago, creada en los vídeos de Revilla, entonces ese es un lucro cesante, un dinero no percibido, que deberá ser indemnizado por Revilla. Del mismo modo, si por ejemplo, Santiago, Linda, o sus hijos, han sufrido agravio espiritual, falta de paz, angustia, dolor por el menosprecio de su honor y de lo más sagrado, depresión o estrés traumático, derivados de la publicación de esos vídeos ofensivos, y de la posibilidad de que por siempre cualquier otra persona pueda publicarlos una y otra vez en cualquier sitio del ciberespacio, y ha sido necesario invertir $30.000 en terapias y ayuda psicológica para superar esa situación, entonces ese es un perjuicio de tipo moral que también deberá ser reparado por Revilla. Y si el señor Santiago se ve obligado a invertir otros $20.000 en gastos y honorarios de abogado para tramitar la demanda, esos gastos también deberá resarcirlos el demandado. En todo caso, no es razonable, ni recomendable, acudir en busca de justicia a la jurisdicción argentina, porque es muy costoso litigar a la distancia. Las leyes de esos países sudamericanos suelen ser ineficientes, porque son una extraña mezcolanza de viejas figuras jurídicas sacadas del derecho español, del derecho francés, o del derecho italiano. No existe un verdadero respeto del precedente judicial, y por eso no hay seguridad sobre cuál puede ser el sentido del veredicto final. No hay manera de que el asunto sea decidido por varios jurados, sino conforme a las creencias y los criterios cambiantes de un solo juez. Cuando hay que tasar una indemnización, los jueces la fijan a lo más bajo, como si el dinero fuera a salir de sus bolsillos. Los juicios están saturados de ritualismos innecesarios. Y por causa de la congestión judicial, un juicio puede tardar 3, 5 o más años antes de llegar al final. Veamos ahora, lo que ofrece la jurisdicción del estado de California, el territorio donde se publicaron por primera vez los vídeos de Revilla, contra el señor Santiago y su esposa Linda. Aquí el escenario es bien distinto, porque se trata del país que tiene el sistema legal y judicial más avanzado y eficiente del mundo, basado en el common law, es decir, en un derecho que sí respeta los precedentes jurisprudenciales, y donde los veredictos son proferidos por un grupo de jurados. Según las leyes de California, se puede denunciar penalmente, o demandar civilmente, a cualquier persona que se encuentre dentro de su territorio, o que cometa allí un delito, o un acto civilmente injurioso. Y si se trata de una persona que vive fuera de California, también se le puede denunciar o demandar allí, siempre que se demuestre que las cortes de este estado tienen jurisdicción personal sobre el infractor, porque éste mantiene algún mínimo contacto con la ley de ese estado, debido a alguna actividad sustancial que desarrolla en su territorio, ya sea porque allí realiza negocios, paga impuestos, tiene propiedades, presta algún servicio, tiene cuentas bancarias, etc.
Es por eso que en las Cortes de California, se suelen adelantar acciones penales o civiles, contra individuos que están fuera de su territorio, pero que a través de un mínimo contacto, están obligados a respetar las leyes de ese estado, como ocurre en tantos casos de sentencias proferidas contra narcotraficantes, contrabandistas, lavadores de dinero, terroristas, vendedores en línea, ciberacosadores, y otros infractores, que a pesar de estar domiciliados en el exterior, son autores de delitos o infracciones civiles, que ocurren dentro del territorio de California. Como ya dijimos, YouTube tiene su sede de negocios en San Bruno, California, y también hace negocios en Mountain View, porque allí, nada más, y nada menos, posee y administra la página web principal a través de la cual se visualizan millones de veces, los vídeos subidos por usuarios de todo el mundo. Y en cuanto al señor Revilla, que vive en Argentina, y que no tiene ciudadanía norteamericana, se debe demostrar que tiene un mínimo contacto con la ley de California, porque realiza algún tipo de actividad regular en ese estado, que conlleva la obligación de respetar sus leyes, y además, se debe demostrar, que fue con motivo de realizar esa actividad, que se afectaron los derechos del señor Santiago, tema el cual es objeto del litigio, pues solamente así Revilla será considerado como un sujeto sobre el cual pueden ejercer jurisdicción personal las Cortes de Justicia de California, aunque él se encuentre asilado en Argentina. Al respecto, se puede demostrar que el señor Revilla no es alguien que solamente publica vídeos en YouTube de manera pasiva, como quien solo transmite información sin ningún propósito lucrativo, pues en verdad esa actividad de publicar los vídeos está íntimamente vinculada a un contrato que Revilla mantiene con la empresa Google, mediante el cual esa empresa presenta anuncios publicitarios en los más de 600 vídeos que el señor Revilla tiene alojados en YouTube, y así el señor Revilla obtiene unos pagos de Google según el número de visualizaciones o clics sobre esos anuncios publicitarios. De hecho, los 3 vídeos que Revilla le dedicó a Santiago, están monetizados mediante ese sistema de anuncios publicitarios. En otras palabras, se puede demostrar que Revilla sube y aloja vídeos a través de los servicios de YouTube, que es una empresa con sede de negocios en California. Además, esa actividad está atada a una relación contractual y de negocios que Revilla mantiene con Google, la cual es otra empresa cuya sede está ubicada en California. También, seguramente ese contrato de anuncios publicitarios entre Revilla y Google, se rige por las leyes de California, como estará estipulado en sus cláusulas. Adicionalmente, es por causa de no observar plenamente las políticas adicionales vinculadas a ese contrato, que Revilla habría ocasionado el daño hacia el señor Santiago, perjuicio que puede ser objeto de litigio ante las Cortes de California en busca de una reparación. Y también, se debe tener en cuenta que ese mínimo contacto de Revilla, a través del contrato con Google, que es una empresa ubicada en el estado de California, no es casual o accidental, sino que es sistemático y continuo, pues se ha desarrollado a lo largo de varios años. Esto es algo que tal vez olvidan muchos youtubers, que no son conscientes de que ellos, al monetizar sus vídeos con la empresa Google, realmente están desarrollando a la distancia y a través de Internet, una actividad de negocios, que generalmente está cobijada por leyes del estado de California. Adicionalmente, California parece ser una jurisdicción adecuada para instaurar acciones penales o civiles contra YouTube, como contra el señor Revilla, porque dentro del sistema legal del Common Law, tiene aplicación una regla conocida como la prelación de la jurisdicción, donde ocurrió la primera publicación de un contenido ofensivo, lo que implica que no es válido demandar en los otros lugares donde ese contenido fue simplemente republicado o retransmitido, y por eso la aplicación de esta regla, permite afirmar que California es un foro válido, para demandar allí a todos los que participaron en la primera publicación de los contenidos ofensivos contra el señor Santiago, publicación la cual ocurrió por primera vez a través de la página web de YouTube, que como ya hemos dicho, funciona en servidores localizados en Mountain View, dentro del territorio de California. En conclusión, si se logra demostrar que el señor Revilla mantiene un mínimo contacto con la ley del estado de California, porque a la distancia realiza una actividad que está sometida a las leyes de esa jurisdicción, y se demuestra además que a raíz del ejercicio de esa actividad, fue que se ocasionaron perjuicios al señor Santiago, entonces se podrá adelantar un litigio en California, no solo contra Revilla, sino también contra YouTube. Hay que advertir, sin embargo, que lograr demostrar todo esto es una tarea muy compleja y exigente, porque en las Cortes de California se suelen aplicar diferentes tests o cuestionarios, basados en distintos precedentes judiciales, que sirven para determinar si una corte tiene, o no tiene, jurisdicción sobre un objeto en litigio y sobre las partes involucradas en el mismo, ya sean residentes de California, o personas que están viviendo en el exterior. Pero si se logra superar este escollo probatorio, entonces las acciones judiciales se podrán adelantar ante las Cortes de California. En este orden de ideas, hay que comenzar por decir, que en Estados Unidos aún hay 17 estados, que en sus códigos penales contemplan la difamación como un delito menor, que puede ser sancionado con multas que van hasta $10,000, o con pena de prisión hasta de 1 año. Pero en el Código Penal de California, no está consagrada la difamación, ni como una felonía, ni como un delito menor. Por lo tanto, solo queda actuar mediante una demanda por la vía civil.
Al respecto, las secciones 44 a 47 del Código Civil de California prohíben la difamación de una persona a través de los medios de comunicación, y señalan que el responsable de esa conducta deberá indemnizar a la víctima de 3 maneras. Primero, resarciéndole todos los daños generales, es decir, los daños emocionales por la vergüenza, la angustia, la depresión o la mortificación, causados por la pérdida de su reputación. Segundo, resarciéndole todos los daños especiales, es decir, las pérdidas económicas que afectan la propiedad, los negocios, el comercio, la profesión o la ocupación de la víctima, por causa del deterioro de su reputación. Y tercero, pagando el valor de los daños pecuniarios, o daños ejemplarizantes, cuyo valor el jurado libremente lo puede establecer como un castigo contra la malicia o mala fe del difamador. Además, el responsable de la difamación deberá reconocerle a la víctima todos los costos judiciales en que incurrió para adelantar la demanda. En otras palabras, por la vía civil, la indemnización puede tener un valor que va desde 0, y se eleva hasta el cielo como límite, pues ese valor de la indemnización dependerá de los perjuicios debidamente probados por la víctima de la difamación. Por ejemplo, si el señor Santiago afirma que sufrió perjuicios por $50,000, por $100,000, por $200,000, o por más, y si logra vencer a Revilla en el juicio, entonces el valor de los perjuicios que se logre demostrar, será reconocido por el jurado, y en la sentencia se le ordenará a Revilla que los pague. Algo sumamente importante que hay que anotar, es que la sección 340-C del Código de Procedimiento Civil de California, dice que para demandar civilmente por difamación, y exigir la indemnización de los perjuicios, el término es solo de 1 año desde que fue publicado por primera vez el contenido difamatorio, es decir, como el primer video ofensivo del señor Revilla fue hecho público el día 9 de abril de 2015, entonces el término para que Santiago y Linda lleven ese asunto ante las Cortes de California por la vía civil, se extingue el 9 de abril de 2016. También es importante señalar que en caso de que se actúe por la vía civil contra Revilla y contra YouTube, o también contra las empresas Twitter, Google y Facebook, que al suministrar las redes sociales contribuyeron a la difusión masiva de los videos ofensivos, lo más seguro es que esas empresas serán exoneradas de cualquier responsabilidad, ya que la sección 230 del Communication Decency Act de 1996, es decir, la ley de la decencia en las comunicaciones, establece que aquellas empresas de Internet que no se dedican a crear contenidos, sino que solo alojan sitios web, blogs, imágenes, videos o mensajes, no son responsables por el carácter dañino o criminal de esos contenidos, los cuales en última son creados solo por los usuarios o los editores que los suben a sus servidores. Además, empresas como YouTube, Twitter, Google y Facebook, en los términos de prestación de sus servicios, siempre incluyen una cláusula muy similar, que establece que si un usuario de sus servicios, a través de esos mismos servicios es expuesto a contenidos imprecisos, ofensivos o desagradables, renuncia por anticipado a ejercer acciones indemnizatorias contra esas empresas, o si en todo caso intenta ejercerlas, deberá hacerlo ante un tribunal de arbitramiento conformado en alguna jurisdicción lejana. Como Santiago es un usuario registrado de YouTube, Twitter y Facebook, entonces esas empresas pretenderán que él no puede accionar contra ellas, con motivo de contenidos ofensivos o difamatorios que fueron publicados en esos mismos medios por otros usuarios. Por lo tanto, es claro que el único que puede resultar condenado en esa acción civil promovida en California, es el señor Revilla, quien fue el que creó, elaboró, editó, subió y publicó esos videos a través de YouTube, y colocó los mensajes en Twitter y otras redes sociales para lograr la difusión a gran escala de esos contenidos. Lo que sí puede ocurrir, si el señor Santiago logra un veredicto favorable en esa jurisdicción, es que después esas grandes empresas, solo recibirán una orden judicial, para que eliminen los videos y los mensajes que fueron declarados ofensivos en el juicio, si es que el señor Revilla no los retira antes voluntariamente. En consecuencia, la manera de vincular a esas empresas a la acción judicial que se adelante ante las Cortes de California, no es mediante una demanda directa contra ellas, sino mediante un citatorio judicial, el cual incluso puede ser solicitado para recolectar pruebas anticipadas, es decir, pruebas que son practicadas antes de ir al juicio, para que así esas empresas testifiquen lo que les conste sobre los hechos investigados, aporten los registros y las direcciones IP de las personas que atacaron a Santiago en YouTube y en otras redes sociales, presenten las estadísticas de la disminución de las visitas a los canales de Santiago y el cálculo de los ingresos que dejó de percibir desde que se inició el ataque, y suministren toda la información que tengan almacenada que permita identificar y ubicar plenamente al señor Revilla. Por ejemplo, la dirección IP, desde la cual Revilla subió los videos, las cuentas de correo registradas a su nombre, los canales que tiene en YouTube, las cuentas que tiene en Twitter, Google+, y Facebook, el tipo de relación contractual que Revilla mantiene con YouTube y con Google, la dirección de residencia o la cuenta bancaria en la cual él recibe el cheque o los pagos de Google, etc. Generalmente, esas empresas entregan toda esa información cuando es solicitada mediante un citatorio judicial, pues ellas no ganan nada con batallar contra un citatorio, ellas no meten las manos en el fuego por nadie, y lo único que les interesa es continuar tranquilas con su negocio.
¿Por qué es importante obtener esa información para identificar, individualizar y ubicar plenamente al señor Revilla? Porque en todo caso, a Revilla hay que notificarle la demanda civil en su contra iniciada en California, y por eso se requiere conocer bien su ubicación. Esa notificación, ordenada desde una corte de California, hasta llegar a la residencia de Revilla en Argentina, se puede realizar por los canales diplomáticos, a través de las embajadas y los consulados, en virtud de diferentes convenios de cooperación judicial internacional en materia penal y civil, que han sido suscritos tanto por Argentina, como por Estados Unidos. Adicionalmente, si se logra en las Cortes de California una sentencia civil, que condene a Revilla a indemnizar el valor de los perjuicios ocasionados a las víctimas, entonces después es necesario tramitar en Argentina un procedimiento de exequatur, para que esa sentencia extranjera sea homologada en Argentina, y allá se le pueda exigir a Revilla que pague el valor de esos perjuicios, y en caso de que no lo haga voluntariamente, se le podrá iniciar una acción de cobro ejecutivo en Argentina, para embargarle propiedades y cuentas bancarias para lograr el pago. Por esa razón, también es importante conocer muy bien la ubicación de Revilla. Y bien amigos, continúen viendo la segunda parte de este video, en la que se analiza si el señor Revilla cometió o no cometió difamación contra el señor Santiago y contra su esposa Linda, a la luz de lo que dice la ley y los precedentes judiciales que se aplican en las Cortes de Justicia del Estado de California. Acoso telefónico en su casa, en Australia, e incluso por ese medio, su esposa tuvo que escuchar una grabación anónima, en que acusaban a Santiago de pederasta. Santiago concluyó que detrás de esos ataques está Revilla, ya que por esos mismos días, Revilla acusó de delitos graves y de pedofilia a otro sujeto, también llamado Santiago, pero residente en Colombia, quien luego demostró mediante una certificación policial, que no tenía antecedentes judiciales, dejando como un mentiroso al señor Revilla. Simultáneamente, durante todo ese tiempo, hubo un intercambio privado de emails a Grecia. Originador de esos ataques es el mismísimo señor Revilla, valiéndose de sus amigos, sus seguidores, y usando multicuentas. El 3 de abril de 2015, el señor Santiago en su canal, Marginal Media, publicó un video titulado, Usuario Dross, difamador y acosador. En ese video, Santiago menciona el acoso y la difamación a la que ha sido sometido, especialmente por los tweets, dejados por un sujeto que se identifica como el abuelo Power, que afirma que la esposa de Santiago, llamada Linda, le es infiel a él. Además, Santiago señaló que a diario estaba recibiendo. Buen día, amigos. Bienvenidos al canal de I in the Sky. En este video voy a hablar acerca de ¿se puede demandar a Dross Rosank? Primera parte. Muchos en YouTube ya conocen la disputa entre el señor Santiago, que tiene un canal llamado Marginal Media, y el señor Revilla, mejor conocido como Dross, quien tiene los canales llamados Dross Rosank y los blogs de Dross. Resumiendo, los hechos relevantes de esta disputa ocurrieron así. El 9 de octubre de 2014, el señor Santiago publicó un video, en que de manera decente hacía críticas negativas al material que se publica en el canal, Dross Rosank, material el cual comparó con la comida chatarra, porque cualquiera la come fácilmente, pero no alimenta. Opinión muy subjetiva, la cual en todo caso es respetable. Desde entonces, Santiago fue atacado por otros youtubers, y por otros sujetos, que le dedicaron videos y mensajes ofensivos en YouTube, Twitter, y Facebook. Como reacción, para denunciar todo esto, Santiago publicó una serie de 16 videos, titulados La Guerra de Divas, en los que él expone que el posible voz entre Santiago y Revilla, en los que cada uno defendía su propia posición. El día 9 de abril de 2015, Revilla abrió un nuevo canal en YouTube, llamado Los Blogs de Dross, tal vez para que cualquier posible infracción no afecte a su canal principal, y allí publicó un video en que insultó de varias maneras a Santiago, lo llamó buscafamas y viejo baboso, lo tildó de pedófilo, dijo que era amigo de racistas, además sugirió que su esposa, llamada Linda, le era infiel y que por lo tanto Santiago era un cornudo, y además Revilla le pidió a todos sus seguidores, que atosiguen a Santiago en sus canales, que